mi persona Karen Restrepo. Capítulo 5. La desgraciada patria ova. Mientras España enfrentaba problemas con Napoleón, la autoridad de esta se debilita en el territorio americano. Los criollos españoles nacidos en América produjeron un gran conflicto a nivel social, porque pedían tener el poder sin desautorizar la corona española, en lugar de independizarse de España. Y después España, una vez libre de Napoleón, reconquistó el territorio americano. Después de que el 20 de julio de 1810 se independizara, el pueblo colombiano se divide por las diferencias ideológicas. El interrogante principal para los habitantes de la época era cómo era la mejor manera de gobernar la recién independizada Colombia. El país estaba dividido entre centralistas y federalistas, los cuales idealizaban de una manera diferente el método de gobierno. Los federalistas proponían que cada comunidad tuviera su propia constitución, ejército, código civil, etc. Los centralistas proponían que todo el país se gobernara desde Santa Fe. Posteriormente se desataron varias batallas y el país entró en crisis. Finalmente, en 1816, Paulo Morillo reconquista Colombia. Capítulo 6. La Guerra Grande. Aparece nuestro libertador Simón Bolívar, tratando de convencer al pueblo de la independencia. Empieza en Venezuela, pero sus planes no salen como se esperaba. Bolívar tuvo que realizar múltiples intentos para poder convencer al pueblo y tener el poder suficiente como para levantarse en armas en contra de los españoles, y solamente pudo hacerlo con la llegada de Sámano y Morillo, ya que Bolívar debía cumplir la promesa de abolir la esclavitud, y esto lo ayudó a tener más colaboradores para su causa, junto a los mestizos que rechazaban a Sámano y Morillo de sus tropas. Las batallas en las cuales participó Simón Bolívar y los hechos por los cuales se desencadenaron las independencias de Venezuela, Colombia, Perú, Perú Alto, llamado hoy Bolivia, y el por qué Simón Bolívar se presenta en la actualidad como el libertador. En este capítulo también se presenta varias obras importantes del libertador. Se presentan varios personajes, los cuales influyen tanto en la política como en la vida personal del libertador. Los dos más importantes son Francisco de Paula Santander y Manuela Sáenz. Finalmente se narra cómo Simón Bolívar vive sus últimos días hasta su muerte. Capítulo 7. Guerras y constituciones. Después de la muerte del libertador, Colombia se fragmentó en 3 partes. Cada región tenía su caudillo y se presentaban guerras entre ellos, las cuales se desarrollaron porque se crearon 2 bandos, los proteccionistas de la industria nacional y los liberalistas del capitalismo sin trabas ni fronteras. Luego siguió el conflicto. Uno de los liberales tuvo un problema con una mujer que sería la madre del futuro creador del Partido Conservador. Estos altercados tuvieron su origen como los bolivarianos y los santanderianos, que después se convertirían en el Partido Conservador y Liberal. Ambos grupos querían gobernar Colombia, dejando al otro en un segundo plano. Cada que en Colombia se presentaba una guerra, la constitución era cambiada. En este periodo hubo un presidente, el cual le quitó varias ganancias a la Iglesia Católica. Los terratenientes eran las personas con más poder en una región. Capítulo 8. Regeneración y catástrofes. Se presentan propuestas para la creación de la nación. Siguen las guerras entre liberales y conservadores, ya que el poder liberal perdía fuerza después de un cuarto de siglo en el poder. Los conservadores suben al poder durante medio siglo. Se presentan más guerras entre conservadores y liberales por el periodo de gobierno de cada partido. En Colombia durante varios siglos estuvo regida bajo el federalismo, lo cual hizo que el país se dividiera. En esa época llega un exgobernante liberal al Partido Conservador, Rafael Núñez. Este tuvo diferentes enfrentamientos, puesto que muchos conservadores no lo aceptaban, por no seguir las doctrinas de la Iglesia Católica. Además, muchas personas lo acusaban de estar en el partido por interés. Capítulo 9. La hegemonía conservadora. El Partido Conservador toma el poder desde 1886 hasta 1930 y se instaura la política de regeneración. Este capítulo se narra cómo los conservadores tomaron el poder durante 44 años en nuestro país y dominaron a su antojo Colombia.
Además, con la ayuda de la Iglesia Católica, lograron tener un mayor dominio sobre la población. Capítulo 10. La República Liberal. Es un periodo de la historia de Chile que se extendió entre 1861 y 1891. Su característica es el ascenso al poder del Partido Liberal, después de una división del Partido Conservador. Después de que los conservadores perdieran su popularidad, además de que después de su división perdió mucho poder, la República Liberal inició en el año 1930 y siguió hasta el año 1946. Capítulo 11. La violencia. La llamada violencia con mayúscula dominó la historia de Colombia entre el año 46 y el 58 y se prolongó luego hasta hoy en muchos golpes de sangre. Fue en realidad la suma de muchas y variadas violencias, políticas, sociales, económicas y religiosas. Las unificó a todas el hecho de que fueron impulsadas por los gobiernos de la época, muerte de Gaitán. La violencia fue un periodo el cual marcó la historia de Colombia, puesto que los asesinatos ocurridos en este lapso de tiempo tuvieron mucho impacto en la vida de cientos de familias. La guerra bipartidista inicia oficialmente en 1948, con el asesinato del liberal Jorge Eliezer Gaitán, el cual se mostraba como el candidato perfecto para acabar con la hegemonía conservadora. Después de esto, las diferencias entre los conservadores y liberales aumentan, dando paso al periodo histórico de Colombia denominado la violencia. Capítulo 12. El interminable Frente Nacional. Fue un periodo en la historia de Colombia en la que el Partido Conservador y Liberal tuvieron un acuerdo y trabajaron juntos durante 4 periodos, es decir, 16 años. Se iban turnando el poder del país. Esto se dio después de que Gustavo Rojas Pinilla fuera derrocado. Posteriormente fueron creadas las nuevas guerrillas. Capítulo 13. Los 5 jinetes del Apocalipsis. Este capítulo cuenta el crimen organizado en el país en los años 80 y 40. Además, se hacen muchas críticas sobre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y finaliza con la firma del Tratado de Paz en el año 2017.